Yo estuve en un matinal 45 minutos hablando de ciencia y de ciencia dura. Y después yo decía, los matinales funcionan por rating. Sí. Si la gente no te está viendo, entonces te saca. Luego fuimos de nuevo 1 hora. Pese a eso, los medios de comunicación a veces se resisten. No, es que hablemos de ciencia, pero no tan en profundidad. Hablemos de cómo te sentiste. Esta voz interna que te dice, no es que yo no soy buena para las matemáticas, no es que yo no puedo con eso, no es que a mí no me gusta leer. Van generando, van impresionando en las personas y que entonces les coartan, les van cerrando sus posibilidades de qué es lo que podrían hacer. Entonces, qué importante es mantener esa curiosidad y en los adultos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más que Titulares. Hoy día estuvimos conversando con la astrónoma chilena Teresa Paneque. Estuvimos hablando obviamente sobre ciencia, sobre la ciencia en la primera infancia, sobre lo atrás que estamos en Chile y otros temas. Y ahora pasemos al podcast. Para los que no te conocen, ¿quién es Teresa Paneque? Bueno, yo soy Tere Paneque en redes sociales, soy astrónoma, escritora también de los libros El universo según Carlota, comunicadora científica en redes, amante de la cocina, no sé, una variedad de cosas, pero principalmente me conocen por mi trabajo en redes sociales. Y por la astronomía. Y por la astronomía, claro, que recientemente doctora en astronomía también, así que me dedico tiempo completo a hacer investigación científica. Ya vamos a hablar eso de doctora con 27 años. Hija de matrimonio conformado por un científico y una química farmacéutica. ¿Estás destinada a ser cabezona? Yo creo que no, las personas tienen esa idea de que es como, no sé, casa de músicos, los hijos van a tener talento musical, casa de deportistas, casa de científicos, lo mismo. Pero en mi casa nunca se habló mucho de ciencias. Lo que sí, siempre hubo un ambiente donde se entendía que la ciencia era un camino válido de vida. Y yo creo que eso es algo que muchas personas que tienen un interés por la ciencia no necesariamente saben, que se pueden dedicar a ser científicos y científicas y que pueden tener una familia y una vida basada en eso, que es lo que yo viví. Mi infancia fue en laboratorios. Mis papás estaban, igual que yo, fuera de su país haciendo sus posgrados y no tenían con quién dejarme, así que me llevaban muchas veces a los laboratorios y yo jugaba ahí con los utensilios de laboratorio de cada uno de ellos. Claro, tú tienes ejemplos de personas que pasaron su vida en esto y tú dijiste quiero lo mismo. Uh-huh. Sí, pero en un área completamente distinta. Sí. Igual que, no sé, los médicos, yo siempre hago la analogía con los médicos. Familias de médicos muchas veces se especializan en temas distintos y no se tocan. Yo con mis papás pocas veces hablo de mi ciencia, pero sí ellos entienden muy bien el proceso por el que yo paso. En el fondo, ellos entendían muy bien que yo tenía que irme de Chile para especializarme, incluso queriendo volver al país. Es necesario para un científico o científica ampliar sus redes y poder conocer otras realidades, generar otros vínculos que después te vayan a ayudar. Y eso nunca fue un tema en mi casa en ese sentido. Mis papás siempre han apoyado a que yo y mis hermanos descubramos nuestros gustos en lo que queramos hacer. Mis hermanos por mucho tiempo, su foco fue el deporte. Ellos son seleccionados nacionales de hockey patín. ¿En serio? Sí, yo por mucho tiempo mi madre siempre pensó que iba a ser escritora o dedicarme al área de las letras porque me encantaba leer. Y en cada uno de esos pasos mis papás me apoyaron. No es que yo siempre haya querido ser científica, nunca fue el caso, siempre quise ser profesora, siempre quise estudiar más, saber más, y por ahí la ciencia llegó como una respuesta a eso. Pero la física no tiene nada que ver con lo que hacen mis papás, pero sí ese apoyo basal y esa comprensión de lo que yo hago, creo que ha sido un empuje súper positivo e importante en mi vida. Tus primeros años de vida fueron fuera de Chile, obviamente por el trabajo de tus papás. Llegaste a los 9 años y entraste a sexto básico al colegio, 2 años adelantada por tu educación en Europa. Sí, no es exactamente... A ver, a mí me adelantaron por una casualidad geográfica. Primero, mi cumpleaños cae en noviembre, entonces soy más pequeña dentro de mi año aquí en Chile y cumpleaños a final de año. Ya, pero eso es un año. Y yo hice todos los cursos. Lo que pasa es que yo hice un semestre de primero básico y un semestre de sexto básico, y ahí me salté el otro año. Yo llegué a Chile en abril, y en Escocia, que era donde yo estaba, cierran el año como en junio, ¿no? Uh-huh. Pero en el fondo a mí me cerraron quinto básico en abril para que yo pudiera venir a Chile un par de meses antes, como si a alguien le cerraran el año en septiembre o en octubre. No es tan terrible, sobre todo en quinto básico. Y cuando llegué acá, podría haber esperado hasta marzo para entrar al colegio, pero mis papás dijeron, bueno, ¿por qué no entra al colegio si tampoco la podemos tener en la casa, ¿no? Entonces me aceptaron en el colegio y me aceptaron que ingresara en el segundo semestre de sexto básico. Entonces ahí como que me salté un semestre, me había saltado un semestre también de chiquita por unos temas también parecidos de llegar al país y que dijeran, bueno, que entra al colegio, y además soy más pequeña dentro de mi año. Entonces
nunca fue que la educación que yo recibiese fuese mejor o que estuviera más avanzada. De hecho, había muchas cosas que yo no sabía porque nunca me habían enseñado, por ejemplo, castellano, el lenguaje, todo esto de los sustantivos, sujetos, dioptongos, todas esas cosas, yo nunca las tuve porque no tuve esa base. Pero por un tema geográfico y de cómo funciona la escolaridad quedé adelantada, lo cual fue un shock a nivel personal y emocional porque los niños en esas edades también son bastante complejos, pero que luego ha pasado a ser una anécdota en mi vida. O sea, yo creo que algo que uno aprende cuando va creciendo sobre todo es que la edad no importa realmente a la hora de los estudios. Sí importa en esa etapa inicial por un tema de madurez y de las infancias y la adolescencia, pero cuando uno va avanzando da lo mismo si yo entré a la universidad a los 16 o a los 24 o a los 30, finalmente estamos todos en el mismo barco de aprendizaje y nadie mira en menos o en más a alguien porque llegue antes o llegue después en cuanto a términos de edad. Y eso es algo que me gusta mucho de la ciencia también, que somos todos iguales y todos estamos ahí, es muy horizontal, ¿no? Incluso entre estamentos académicos, al menos en mi área, en la astronomía. Me gusta mucho lo que estás diciendo porque al final esto también rompe ciertos paradigmas y por ejemplo, te lo digo yo, que soy mamá de un niño de 8 años, uno se toma tan a pecho cada nota, cada cosa, y de verdad no tiene ningún sentido. Absolutamente. Una de las cosas que más rescato yo toda mi vida antes de llegar a Chile fue educación pública. La mejor educación que yo he recibido a nivel escolar fue justamente en Escocia, donde yo hice de primero a quinto básico en un colegio público. Y la manera en la cual funcionaba el sistema educacional en Glasgow en ese momento, no sé si siga siendo igual, pero en ese momento era que en la básica no hay repitencia. En la básica se entiende que hasta séptimo básico los niños tienen que maduran primero en momentos distintos y tienen que alcanzar un nivel mínimo de aprendizaje en las distintas materias. Pero yo en mi clase, por ejemplo, de lenguaje, siempre digo esto, nos dividían en grupos, en los magos, los hobbits, los elfos, muy ligado al Señor de los Anillos, y en cada clase de lenguaje tenía cada grupo una actividad distinta. Esto no se veía como algo extraño, no se veía como que eran los tontos o los más avanzados, era simplemente que cada cual hacía una actividad específica. Y en algunos momentos esa actividad era una prueba estandarizada del gobierno que implicaba que tú estabas pasando de nivel, pero a mí nunca me dijeron que yo tenía una prueba. Yo nunca tuve un estrés de que tenía que hacer una tarea o de que iba a fallar o de que la educación y el colegio me iba a decir que yo no era suficiente cuando yo tenía 7, 8 años. Entonces, para mí llegar a Chile y enfrentarme a las pruebas y enfrentarme a que habían compañeros que tenían que repetir el curso y que ya no iban a estar conmigo fue algo súper fuerte. Cuando mis hermanos, que son menores, tuvieron que enfrentarse a entrar al colegio y tener que tener un estrés, o sea, mi mamá nunca los preparó tampoco para el colegio y luego se enfrentó con que quizás no quedaban porque tenían que enfrentarse al estrés de dar una prueba. Eso es lo que yo más rescato de la educación pública en Escocia, al menos, que era un lugar donde se entendía que niños y niñas maduran en momentos distintos y que da lo mismo la edad y que si tú quieres saber más, perfecto, te voy a dar más contenido para que tú puedas avanzar y si tú necesitas más apoyo, también te voy a apoyar. Por supuesto, con presupuestos y con apoyos a la docencia completamente distintos a los que tenemos hoy en Chile, con clases de 20 estudiantes, ¿no? Colegio público, insisto. Sí. Pero con una visión muy distinta hacia la docencia, hacia lo que significa ser profesor y profesora. Y yo sueño con que ese tipo de sistema se implemente en Chile. Yo sueño con una educación pública que sea transversal, que sea fundamental, que les entregue todas las herramientas y que apoye a los profesores y a los docentes a la hora de poder ejercer este tipo de labor, porque es mucho más fácil hacer esto. Yo en mi sala tenía 2 docentes y una asistente de la educación, que eso es algo que no se ve en los colegios públicos, o al menos en varios colegios públicos aquí en Chile, pero es algo hacia lo cual, contrario a decir esto está mal y que se queda así, yo lo veo como algo a lo cual podemos aspirar a hacer o podemos avanzar hacia aquello y están todas las herramientas para poder hacerlo. Solo se necesitan en muchos casos voluntad política y que la sociedad también crea en un sistema público que funciona. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo también fui a colegio público en Estados Unidos muchos años por el trabajo de mi mamá. Y de verdad, o sea, el colegio público de países desarrollados no tiene nada que envidiarle al privado chileno. No, incluso el privado chileno se queda abajo. Sí, sí. Y bueno, y en Escocia en ese entonces los colegios privados en básica eran prácticamente inexistentes. Insisto en ese momento porque han pasado más de 10 años, las cosas podrían ser distintas hoy en día. Espero que no. Pero porque no había competencia. Porque ¿por qué tú pagarías por llevar a tu hijo o hija a una educación que va a ser más segregada cuando tienes el nivel de excelencia que tienes en colegios públicos? Y eso hacía que en mi clase nos mezcláramos todos, porque el colegio te lo asignaban por cercanía a la casa. Entonces podías tener, y tienes barrios que también están mezclados, contrario a Santiago, donde está todo
bastante segregado. Y creo que es algo hacia lo cual podemos avanzar. Aquí en Chile, por supuesto, también tenemos colegios públicos de primer nivel, Sí. pero se necesita reestructurar, se necesita repensar. Yo no sé cuál sea la solución, pero sé que es posible y es algo que yo sueño para mi país. Estoy de acuerdo contigo. Con apenas 16 años entraste a estudiar astronomía en la Universidad de Chile. ¿Siempre has ido un paso adelante? Sí, siempre, sí, no sé, es algo que a veces me cuestiono también porque me lo dicen, como he ido también una tras otra, ¿no? Sin darme espacios, como salgo del colegio, entro a la universidad, entro al magíster, entro al doctorado, entro al postdoctorado. No sé, creo que he tenido la fortuna de quizás tener claridades respecto a lo que quiero hacer, de que los pasos que he ido dando me he ido rodeando también con la gente adecuada para poder seguir en ese camino. Siempre estuve abierta a que no fuese lo que quisiera hacer. Yo entré, de hecho, a la Universidad de Chile porque me entregaba la seguridad, la malla de seguridad, de cierta manera, de estar en un plan común. Sabía que me gustaban las matemáticas, me parecía que la ciencia y la astronomía en particular eran divertidas, pero también habría tenido la opción de irme a física o irme a alguna ingeniería si es que lo decidía en el momento. Y resultó ser que lo que había elegido al comienzo era lo que me seguía gustando y así transcurría el resto del camino. A veces miro hacia atrás y me hubiera gustado tomarme más tiempo en la universidad, como haber quizás procesado con mayor profundidad algunos ramos, pero sí, no ha sido nada que haya sido empujado o pensado, simplemente se han ido dando las cosas de manera positiva y he ido aprovechando las oportunidades a medida que se van presentando, creo yo. Igual es muy impresionante, ¿eh? Con 23 años hiciste un doctorado en Alemania y este año recibiste una de las becas de investigación más importantes en astronomía para hacer un postdoctorado en Estados Unidos. Algo un poco impensado para alguien de tu edad. Tienes apenas 27 años. Es que yo insisto, bueno, creo que se liga con lo que hablábamos antes, ¿no? Como que yo no lo veo tanto asociado a mi edad, porque además en el momento en que yo salgo del colegio, es verdad, salgo con 15, o sea, cumpliendo 16 justo a la salida, pero yo toda la vida he estado rodeada de gente 2 años mayor y yo he hecho el mismo proceso que han hecho esas personas. Entonces, para mí es como si hubiese estado en esa etapa. El hecho de que tenga 2 años menos es como una coincidencia geográfica, digamos. Sí, pero cuando uno piensa en personas con postdoctorado, uno se imagina a personas harto mayores. Sí, yo creo que también por supuesto, también depende del área, ¿no? Es algo que a veces yo veo que critican un poco en redes algunos científicos o investigadores e investigadoras de otras áreas que no son la astronomía. En la ciencia hay un factor importante que es el trabajo personal, pero también hay un factor que es la suerte y el momento. Claro. Mi doctorado fue viento en popa porque yo trabajo con datos y trabajo con un instrumento que es ALMA, el radiotelescopio que está en el norte de Chile, que justo está funcionando en este momento de mi vida. Si yo hubiese estado haciendo esto hace 10 años atrás y ALMA no hubiese estado, probablemente mi doctorado hubiese tenido algunas otras complicaciones porque los instrumentos que habían no eran tan precisos o con las capacidades que tiene hoy en día ALMA. Si, por ejemplo, yo no hubiese tenido el privilegio de colaborar y conocer a personas que tenían los datos que yo analicé durante mi doctorado, habría tenido otros resultados, podría haberme atrasado, me podría haber costado más. Hay ciertas situaciones en la vida que uno no puede predecir, no puede sopesar. Y en mi caso, tuve el privilegio de que durante mi doctorado las cosas se fueron alineando y fui tomando esas opciones que me permitieron completarlo a tiempo. Yo nunca me he creído más o mejor por el tema de mi edad. Creo que, insisto, soy capaz de reconocer el trabajo personal que he hecho. Yo creo que uno tiene que hacer un esfuerzo también consciente por decir, ok, esto no es todo suerte, hay un trabajo que yo he hecho, hay una constancia, hay una dedicación, hay un sacrificio que yo efectivamente le doy a la ciencia y una prioridad que yo le doy a mi investigación científica, pero también hay otra serie de factores que uno no puede predecir. El que justo mi profesora guía tuviese un cupo abierto, tuviese fondos disponibles para contratarme. Al año siguiente mi profesora no contrató estudiantes porque no se dio la opción de poder contratar a alguien. Y justo coincidió que el año que yo estaba postulando estaba ese proyecto disponible. Justo coincidió que a la conferencia en la que yo participó esta otra persona y pudimos conversar. Entonces, hay que entender que cuando uno ve un camino de alguien, comillas, exitoso, hay una parte de eso que es esfuerzo personal y hay otra parte que viene por una cantidad de situaciones que se van alineando y que se van produciendo y que no le quitan mérito a ese esfuerzo, pero que sí, cuando uno compara sobre todo caminos, tiene que considerar, porque alguien podría hacer exactamente lo mismo que yo y no tener los mismos resultados porque esos otros factores no estaban en su lugar en el momento adecuado. Right place, right time. Absolutamente, absolutamente. Sí, las cosas... Hay tantas cosas que uno no maneja, no es por ponerme esotérica, pero hay muchas cosas que uno no maneja y también yo creo que algo que yo hago constantemente es
apreciar esas oportunidades. Por ejemplo, todo el tema de redes sociales fueron oportunidades que se fueron dando. Esta misma conversación fue una oportunidad que se dio porque nos encontramos. Tú me dijiste, oye, Tere, tengo este podcast maravilloso, hagámoslo, ¿no? Pero otra persona podría haber dicho, ¿sabes qué? Prefiero no hacer el podcast, prefiero quedarme en mi casa, tengo otro compromiso, no se puede dar esta conversación. Y son decisiones que uno va tomando y que uno va asumiendo las consecuencias o los costos o los privilegios que esas cosas vengan trayendo. Y en la ciencia como en la vida es el mismo proceso. Con quién tú vas hablando, dónde te vas mostrando, cuáles son los objetivos que tú te planteas. Irse de Chile a Europa, luego a Estados Unidos, para mí con la meta de volver a Chile, siempre lo he dicho. Yo deseo volver a mi país, deseo hacer ciencia desde mi país. Y por eso también voy girando en otras partes del mundo para poder ampliar mi red y cuando esté acá contar con todas esas personas con quienes he trabajado para poder después enviar estudiantes y seguir creciendo. Es todo colaborativo finalmente. Y yo creo que cuando apreciamos eso, cuando apreciamos el que no estamos solos en este mundo y que no depende solo de nuestro trabajo, sino que realmente es una red entre distintas personas que empujamos hacia un fin común, podemos progresar más rápido. Y yo creo que eso es lo que a mí al menos me define como científica, alguien que no cree que tenga todas las respuestas, pero que sí creo que colaborativamente y conversando de buena manera con otras personas podemos llegar a esas respuestas adecuadas. Me encanta, me gustó mucho. Te vamos a estar esperando de vuelta lo más nutrida posible para que nuestra ciencia avance, algo que se necesita harto en Chile. En 2023 fuiste nombrada la primera embajadora de UNICEF mujer, digamos, en Chile. Nos has posicionado en el mapa mundial como pocas personas en años recientes. Yo no sé, o sea, para mí es un honor y un privilegio trabajar con UNICEF. Me acuerdo cuando me contactaron, no entendía muy bien cómo habían llegado a mí. Luego también uno se compara cuando uno piensa en embajadores UNICEF. Bueno, en Chile antes de mí estaban Benjamín Vicuña, claro, Marcelo Salas, que son figuras súper conocidas transversalmente. Yo creo que hay poca gente que no sepa quiénes son. Y a nivel mundial estamos hablando de Orlando Bloom, o sea, Katy Perry, no sé, actores, actrices que son también... no sé, en Argentina es Lionel Messi, ¿me entiendes tú? Como figuras realmente meteóricas, ¿no? Entonces llego yo, comparándome también con otras mujeres chilenas del arte o del deporte que pueden ser más conocidas. Es interesante la propuesta de UNICEF y es algo que yo les agradezco porque es una propuesta hacia alguien joven, alguien que hace ciencia, alguien que puede hacer un trabajo de base con más flexibilidad porque yo puedo salir a la calle sin que la gente se me tire encima, ¿no? Claro. Y eso me permite también tener una conexión con las infancias que es distinto y una presencia y una disposición de horario incluso que es distinta a la de mis compañeros. Entonces, algo muy bonito que se está generando ahí es yo no quiero ser solamente embajadora para mostrar el logo y salir en redes sociales, sino que hacer un trabajo, desarrollar material, desarrollar instancias y actividades de manera más constante. Hace poco lanzamos el abecedario astronómico, que es un recurso completamente gratuito y descargable desde la red de UNICEF en conjunto con el ilustrador de UNICEF Chile, que es Pedro Prado, y es un abecedario ilustrado a color y en blanco y negro, que también estuvimos ahí exponiendo en el Museo Interactivo Mirador, y ese tipo de cosas me encantan, o sea, poder apoyar el trabajo que hace una institución y colaborarlo con los otros nodos de UNICEF, ¿no? Y a eso voy con las oportunidades que uno toma finalmente. ¿Qué hace una científica dedicándole tiempo a la divulgación, dedicándole tiempo a UNICEF? Es porque tengo una visión de mundo, una visión política, donde yo aspiro a tomar todos estos regalos y privilegios que he podido tener y devolverlo y entregar y aportar a que sea una sociedad mejor, un mundo mejor, un país mejor en lo concreto de Chile. Entonces, feliz. No, yo me quedé muy impresionada porque obviamente yo estudio muy bien a mis personas que vienen acá en todos sus formatos, en lo que sale en la prensa, en sus Instagram, etcétera. Y quedé súper impresionada de ver un itinerario tuyo cuando tú lo publicas a tus personas que te quieren ver, digamos. Y temático Eras Tour, tú eres Swiftie, pero aquí está Swiftie madre. Sí. No, yo no me voy a poner a pelear por quién es más Swiftie. Aquí está Swiftie madre y sabido en Chile eso. Me parece muy bien, me parece muy bien. Aquí está el number one spot. Está bien. Y lo ponía ahí en formato como la Taylor publica sus giras mundiales, el Tere Tour. Impactante, un poco una agenda tuya.
Sí, son todas actividades que yo no busco. Eso es lo que a mí más me impresiona. Cuando yo vengo a Chile, yo a veces digo, chuta, ¿qué voy a hacer en Chile? Y durante el año a mí me mandan mails y gente, oye, podrías venir al colegio, podrías venir a la región, podrías hacer esto. Y llega un punto en el cual sabemos las fechas de viaje cuando voy a estar en Chile. Les digo, mira, ahora no puedo, pero voy a estar en tal fecha. Ah, perfecto, podemos agendar un día, podemos ver una posibilidad. Y lo que ocurre es que llego a un mes antes de venir y ya tengo todos los días copados. Este año en particular, bueno, el 2024 en particular, fue un año donde me di cuenta de que ya no podía hacer visitas que fueran familiares y de Terepaneque. Yo hablo mucho de Terepaneque en tercera persona. Perfecto, como los futbolistas. Pero no podía hacer actividades que fueran pensando en que iba a estar acá y hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque cada actividad de Terepaneque eran 300, 200 personas. No es una hora de actividad, es una hora de actividad más quedarme firmando libros, Sí. sacando fotos, hablando con la gente. Y yo no podría jamás irme sin hablar con la gente, porque estas son personas que a veces viajan para verme, que tienen historias que contarme. Son niños y niñas que se han leído el libro del universo según Carlota y que se han sentido inspirados y reflejados en la protagonista y me quieren decir. Entonces yo me dedico a hablar con cada uno de ellos y ellas. Entonces me doy cuenta de lo que eso genera en mí a nivel emocional, el cansancio que también significa, y que entonces después no puedo ir y tomar once en la casa de mi abuelita porque voy a estar cansada. Así que, por ejemplo, ahora voy a tratar en los próximos años y en las próximas visitas de separarlo, de que hayan visitas que sean enfocadas 100% en hacer teletours y en hacer cosas del libro y en conversar y hacer actividades con la gente, y luego por otro lado quizás más para las fiestas, para los cumpleaños, para las ocasiones más familiares, poder venir y estar abocada a eso. Toda la razón. Pero yo me siento, o sea, es una ola de cariño y de amor y de responsabilidad porque yo lo veo así. O sea, en el fondo estas personas ven en mí a alguien que las inspira, a alguien en quien se sienten reflejadas, a alguien que las va a escuchar y me dan ganas de ser esa persona por ellas. Me dan ganas también de mostrarme y de estar ahí. Pero también he tenido que manejar esas ganas de estar presente y de estar entregando cariño con la Tere que también a veces no puede, o sea, que no da abasto. Fuera de Chile? 5 años. Yo tengo 5 años de financiamiento en la Universidad de Michigan. Eventualmente podría volver antes, pero mi pareja, que también es todo un temazo, el cómo uno compila la vida personal, la vida pública, la vida científica. Mi pareja, el que me siguió de Chile a Holanda, de Holanda ahora a Estados Unidos, él desea también hacer un posgrado, él quiere hacer un doctorado. Entonces nuestro plan es yo poder completar mis 5 años mientras lo acompaño a él también a que haga su doctorado. Entonces con esas escalas de tiempo, la verdad es que no está planificado que me venga mucho antes, al menos de los 5 años. Pero sí mi sueño es, terminados esos 5 años, ojalá, yo siempre digo, el 2030, sí o sí, la siguiente década, estar aquí en territorio chileno. Aquí te esperamos. Como científica, ¿te debe doler ver que Chile invierte apenas 0,3% de su Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo I+D? Algo muy importante para el campo de la ciencia. Una cifra que lleva estancada más de 10 años. Sí, se hacen pequeños arreglos, pequeños aportes, en general, bueno, un poquito sobre el 0,3, definitivamente bajo el 0,4, así que al final es rasguñar, ¿no? Porque es como, no es el 0,3, es el 0,38, pero... Bueno, y si fuera 0,4, también es muy sería bajo. Paupérrimo. O sea, en Europa los países de la OCDE pelean, o sea, todos sobre el 1%, ¿no? Y en España se pelea para que se llegue al 2%, y cuando uno dice, claro, tengo 5 veces menos presupuesto, ¿qué hago? La ciencia es de Chile, yo siempre digo, Chile es un país científico. En Chile se hace ciencia de primer nivel. Los investigadores e investigadoras chilenas son reconocidos a nivel mundial. En mi área en particular, que es lo que más conozco, en astronomía, los proyectos son liderados, siempre tienen algún PI, algún Principal Investigator, investigador principal, que es chileno, chilena o asociado a una institución chilena. O sea, nosotros somos reconocidos a nivel mundial por la ciencia que se hace. Pero no podemos estar. Hay una diferencia crucial cuando tú como estudiante de doctorado puedes presentar tu trabajo en conferencias internacionales. Lo que no se ve, no se puede celebrar, no se puede citar, no se puede utilizar, no se puede premiar. Si la gente no sabe lo que se está haciendo desde Chile, entonces no pueden darle el reconocimiento que merece. Y el problema es que si uno no se mueve, igual que en las redes, si uno no publica, si uno no está presente, en conferencias científicas, si uno no está presente en viajes, si uno no está presente en reuniones,
la gente no te va a tener en consideración tanto como podrían hacerlo. Y por eso finalmente la ciencia pareciera estar dominada por el hemisferio norte. No es que ellos tengan mejores ideas que nosotros, sino que tienen más fondos para publicitar y mostrar su investigación. Entonces, el tema del presupuesto afecta, por supuesto, sobre todo a gente que quizás haga áreas más experimentales, pero afecta sobre todo en que se sepa lo que se hace en Chile. Y ahí es donde es tan importante hoy en día la colaboración internacional. O sea, cuando yo digo, yo quiero volver a Chile después de haber pasado por estos otros lugares, no es porque yo piense que para ser científica necesito ir a ese lugar o que voy a aprender algo que de ninguna manera podría haber aprendido en Chile. Por supuesto que la idea es traer conocimiento nuevo, pero también la idea es, bueno, si yo colaboro con gente de Europa, ellos van a tener acceso a fondos que yo también voy a poder ser parte, voy a poder apoyar, voy a poder utilizar. Yo en mi magíster, por ejemplo, me fui de pasantía, yo hice mi magíster en la Universidad de Chile y estuve unos meses de pasantía en la Universidad de Milano, en Italia, y la Universidad de Leicester, en UK, en el Reino Unido. Y eso fue porque mi profesora era parte de una colaboración donde con fondos europeos se permitía que viajaran personas de países como Chile. Entonces ahí es la importancia de que existan estas conexiones, mientras que esperamos, por supuesto, que haya un empuje y un aumento en presupuesto. Pero yo creo que ahí también hay un tema político y de comunicación donde se junta todo con la divulgación científica, porque yo entiendo que yo no puedo ir y pedirle a la sociedad chilena, oye, cuatrupliquen el presupuesto de ciencias, porque eso nosotros lo vemos en porcentaje. Oye, el 0,4 pasen al 2%, ponte tú. Pero eso son miles de millones de dólares. Es mucho dinero. Entonces, ¿por qué alguien debiese estar de acuerdo en que se financie más el presupuesto de ciencias versus lo que hablábamos al comienzo de que se financie educación o que se financie salud? ¿Cuántos hospitales se podrían construir? ¿Cuántos sueldos de profesores? ¿Cuántos colegios? ¿Cuántos? ¿Me entiendes? Entonces, yo tengo la respuesta. Yo firmemente creo que el progreso se alcanza y que la ciencia cuela dentro de la educación y que la ciencia cuela dentro de soluciones de salud y cuela dentro de un montón de cosas que nos van a permitir crecer como sociedad. Pero eso es algo que yo y todos los científicos y las instituciones científicas sobre todo tienen que conversar y tienen que transmitirle a la sociedad. Y esa es la importancia también de la divulgación científica. Uno no hace divulgación científica solamente para los niños y las niñas y motivar la curiosidad. Eso es en lo que todos pensamos, pero también tiene un eje muy importante que es de devolverle a la sociedad lo que estamos generando en conocimiento y que la sociedad crezca a partir de ese conocimiento y lo considere necesario. El ejemplo que doy es la NASA. Si tú fueras a Estados Unidos y le dijeras a la gente, voy a desfinanciar la NASA porque se gastan todos estos millones de dólares y ya no va a existir más, las personas se enojarían porque ven a la NASA como algo propio, ven a la NASA como una institución que les ha permitido posicionarse en el mapa, como algo que les entrega un orgullo nacional porque la NASA es la agencia espacial que llegó primero a la Luna con un hombre. Maravilloso, podemos debatir al respecto de si está bien o está mal, pero a nivel comunicacional la NASA se ha asegurado financiamiento permanente. Y lo mismo tenemos que hacer en los científicos de Chile, que vean las personas los frutos de ese esfuerzo científico. No es solamente comunicación vacía, es comunicación activa, es generar vínculos con los colegios locales, es generar vínculos con las comunidades, es estar en una constante conversación con la sociedad para poder retribuir. Y eso es algo en lo cual creo que hemos estado al debe por muchos años y que estamos hoy en día mejorando como comunidad científica, pero que tenemos que seguir yendo más allá para que la gente se levante y proteja los cielos, para que protejan los océanos, para que protejan los glaciares, los bosques. Chile es un país científico lleno de laboratorios científicos para poder estudiar nuestro planeta y el universo. Pero no depende solamente de los científicos cuidarlo, es tarea de todos y todas, y que todos y todas los chilenos y chilenas se sientan representados por la ciencia. Y ese es el poder de la comunicación de la ciencia. Muy importante todo lo que has dicho. Tú creciste en una casa sin televisión. Por dinero. Da lo mismo, por la razón que haya sido. ¿Crees que eso influyó en el resultado de tu interés por la ciencia y en tu formación? Yo creo que sí. Como digo, no teníamos tele en la casa porque era muy caro. Cuando yo era pequeña, en el Reino Unido los impuestos a la tele para la BBC son gigantescos y de hecho como que no se creía mucho que no tuviéramos tele, pero no teníamos tele, era innecesario. Y lo que más hacía yo era leer. Yo de niña lo que me definía era tener un libro bajo el brazo. Mientras más gigante el libro, mejor. Bibliotecas llenas de libros, ir a la biblioteca pública, sacar libros. O sea, tampoco tenía vacaciones de verano porque mis padres ahorraban todo para poder venir a Chile a final de año o que mis abuelos de Cuba o de Chile pudieran ir a visitarnos. Entonces,
Me pasaba todo el verano, todo el día, todo el tiempo leyendo, leyendo, leyendo. Como Matilda de Roald Dahl, esa era yo, leía, leía, leía. Y yo creo que eso desarrolló mucho mi curiosidad. Y como dije antes, yo no soy Einstein, yo no soy una persona que sepa todo. Hay muchas cosas que no entiendo, que me cuestan. No salí de la universidad con el mejor promedio, o sea, yo veo mis falencias a veces a nivel formativo y es algo que trato constantemente de mejorar y aprender. Pero lo que sí tengo es mucha creatividad. Entonces, cuando yo me enfrento a un problema científico, mi cerebro se va a un montón de ideas. Oye, si intentamos analizarlo así, si tratamos esto, si probamos esto. Y yo creo que eso viene de leer, viene de la lectura de libros fantásticos, que eran los que más me gustaban, la magia, las posibilidades. Yo siempre digo, yo me enamoré de la física porque era lo más parecido a la magia, era lo más parecido a eso que yo leía en mis libros. No me llegó la carta de Harry Potter, no abrí un armario y me fui a Narnia, no encontré dragones, no me fui a recorrer el mundo con Frodo, pero encontré la física. Y la física y el entender la naturaleza a tal punto de que tú desarrollas un lenguaje con las matemáticas para predecir cómo van a evolucionar los objetos, cómo va a ser el futuro de algo en la naturaleza, yo creo que eso es lo más cerca que estamos de la magia. Quizás es magia. Y creo que esa creatividad que yo desarrollé en la lectura a raíz de no tener tele es lo que me lleva a ser como yo soy hoy en día. Yo te hago hincapié en esto porque hoy día vivimos en una sociedad en la que los papás le enchufan las pantallas a los niños sin cuestionar. Uno, el daño que hacen cuando pasan la cantidad de tiempo que pasan los niños hoy día en las pantallas. Muchas veces uno ve en circunstancias que hay niños, distintos niños metidos en las pantallas cuando los niños debiesen jugar con niños. Por eso te hago... Yo creo que igual hay que tener un balance, ¿no? Porque la contraparte de haber crecido sin tele es que yo, por ejemplo, venía a Chile y yo me pegaba a la televisión. O sea, en la casa de mi abuela había tele y yo me pasaba 6 horas pegada a la tele. Porque era como esa ansiedad de nunca haber tenido tele, de wow, ¿qué está pasando? Monitos, monitos, monitos. Entonces creo que a futuro, al menos como yo lo veo, si yo algún día tengo familia o algo, es tener un equilibrio donde tú dices, claro, tiene que haber un límite. O sea, no me parece, me asusta incluso el poder que tienen las pantallas sobre los niños. Uno ve a bebés que no saben hablar, pero saben manejar la pantalla de un celular. Somos seres tecnológicos. La humanidad crece, la humanidad se adapta, la humanidad ve una pantalla y va a saber qué hacer desde una edad temprana. Pero lo más importante que tiene la humanidad es el pensamiento crítico. Entonces, cuando los niños no están explorando, no están jugando, no están echando a perder las cosas y teniendo que arreglarlas, y simplemente tienen la información inmediata, se pierde ese cuestionamiento, se pierde ese proceso científico. Yo decía el otro día, yo por ejemplo manejo, hace varios años manejo, pero yo no tendría idea de qué hacer si mi auto se echa a perder. O sea, más allá de cambiar una rueda, se echa a perder el motor. Yo nunca he tenido que enfrentarme a abrir un motor, a arreglar algo. Y eso es algo que hace 50 años atrás cualquier persona que tuviese un vehículo, porque además no estaban cambiando los vehículos o no estaban... habría sabido qué hacer, porque las cosas no eran tan inmediatas, sino que uno tenía que cuidarlas, tenía que trabajarlas. Los celulares, trabajamos todo el tiempo con el celular. ¿Qué pasa si se cae la señal? ¿Qué pasa si se cae el internet? ¿Cómo reaccionamos frente a eso? Estamos tan acostumbrados a la inmediatez que todos los pasos anteriores se nos pierden. Ese conocimiento, esa experiencia se pierde. Y qué terrible es cuando los niños se pierden desde el momento en que nacen, porque están enchufados a las pantallas, porque están constantemente ahí. También yo creo que no hay que ser tan críticos, porque entiendo que padres, cuidadores, madres se enfrentan a una situación difícil, ¿no? O sea, no es fácil la labor de crianza, no es fácil cuando tienes que estar trabajando, no es fácil en un contexto de pandemia, donde estaban todos tratando de sobrevivir y un poco estaban las pantallas como una salida, y es razonable que la tomen. Y yo creo que ahí es donde tenemos que, de nuevo, o sea, para mí, yo tengo una visión de la vida que pasa por políticas públicas, que pasa por el Estado, que pasa por tener recursos disponibles para ayudar a las familias, sobre todo aquellas familias que tengan más necesidad económica y que por ende no puedan estar pasando todo el tiempo que podrían estar jugando con sus hijos o haciendo cosas. O sea, ojalá primero les podamos dar ese tiempo, ojalá podamos avanzar. Proyectos como la disminución de la jornada laboral a 40 horas son proyectos que van en esa dirección para generar más instancias familiares y más instancias de conexión fuera de las pantallas. Porque si tú estás trabajando de sol a sol y a los niños no tienes con qué dejarlos, entonces, ¿qué haces para que no estén correteando? Los enchufas a una pantalla. Entonces, antes de lanzar esa crítica, que creo que es muy válida y que es algo que yo al menos tengo en mi cabeza cuando pienso en proyección o en familia, creo que también tenemos que ver cómo nos hacemos cargo de esa circunstancia, viendo que viene un poco desde el privilegio y desde tener los tiempos para poder jugar con los niños. Entonces, es tan multifactorial, pero
finalmente el problema es ese. Perdemos la curiosidad, yo estaba pensando perdemos el cuando todo pensamiento fines de crítico. semana, cuando la gente sí está disponible, igual el acceso a pantallas es muy alto hoy día. Sí, sí. Los niños la piden y los papás prefieren, en vez de engancharse en una discusión y decir, no, que yo sí prefiero enganchar en esa discusión. Claro. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en el problema de que es que no deben estar todo el tiempo en las pantallas. Y yo creo que ahí también lo que hay que reforzar es ver la curiosidad y el interés del niño o la niña como algo positivo. El hecho de que te haga constantemente preguntas. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el pasto es verde? ¿Por qué, no sé, me pica la nariz? ¿Qué sé yo? Todas esas preguntas, cuando uno enlaza e interactúa, lo que estamos haciendo es desarrollando su pensamiento crítico, desarrollando la manera en la cual llegan a respuestas también. Porque si no, después nos vemos con, por ejemplo, cuando hablamos de conspiraciones o gente que no cree en ciertos conceptos, digamos, bueno, la Tierra plana porque es lo menos catastrófico de todo. Eso viene por una falta de proceso científico y pensamiento crítico. Viene porque alguien cree firmemente que esa es la situación y se niega a ver cualquier otro tipo de propuesta o experimento porque al final tiene una creencia más que un proceso de indagación y de aprendizaje. Y yo creo que, no digo que toda la gente que vea pantallas vaya a pensar que la Tierra es plana, pero sí creo que cuando acostumbramos a esa información inmediata y quitamos el juego es una manera de aprendizaje maravilloso, quitamos la conversación, quitamos el diálogo, estamos finalmente coartando a nuestros niños y niñas, infancias en general, de poder descubrir, de poder explorar, de poder ser pequeños científicos y científicas. Finalmente la ciencia es eso, es la curiosidad, es el aprendizaje constante, es el hacerse preguntas. La ciencia no es solamente para gente que trabaja como científico y científica. La ciencia es un proceso de pensamiento crítico que me lleva a una respuesta. Es que por eso yo te digo que yo entiendo los casos extremos, pero yo creo que hoy día está muy normalizado el uso de las pantallas, de que los niños no pueden aburrirse cuando realmente es lo que debiese pasar, que tienen que aburrirse, tienen que echar a andar la creatividad. ¿Cómo lleno estos espacios? ¿Cómo me entretengo? ¿Qué hago? Busco qué hacer. En cambio, hoy día yo siento que muchos papás no dejan que los niños se aburran y la solución fácil es, te paso la pantalla y ya. Y por eso hacía el vínculo con que yo creo que tiene que haber, y lo dijiste que sí, en tu caso, cuando no tienes el hiperestímulo, hay que echar a andar la mente. Sí. Sí, pero o sea, yo creo que también hay que generar herramientas para los padres y madres, ¿no? Yo creo que hay círculos en los cuales quizás esto es conocimiento normal, pero hay otras personas que quizás no han tenido esa instancia de tener estas conversaciones y que están tratando de hacer lo mejor que pueden. Yo igual parto de la base de que la mayoría de padres y madres no le quieren hacer un daño a sus hijos, pero quizás en el caos, en la ansiedad, uno no sabe, eligen esa opción. Entonces, qué importante es poder entregar esta información, dejarlo en claro. Es un trabajo, por ejemplo, ligándolo con lo de UNICEF, que UNICEF trata constantemente de hacer, de entregar insumos, de qué tipo de actividades se pueden hacer, qué tipo de dar ejemplos. Si todos, yo creo, están tratando de aprenderlo y cada cual también tuvo su propia experiencia. Yo siempre digo, o sea, mi mayor privilegio fue tener un padre y una madre que ambos trabajaban, que ambos eran profesionales y científicos y que ambos estaban muy preocupados de nuestra crianza, ¿no? Y claro, en mi infancia no existían las pantallas, existía el libro y el libro era con lo que yo me entretenía, pero quizás si la circunstancia hubiese sido otra, podrían haber sido las pantallas, ¿no? Fue un tema de la situación que se dio. Entonces, creo que ahí es importante apoyar con insumos, apoyar con información, explicar cuáles son los peligros, los pros, los contras. Yo veía, por ejemplo, hace poco un video un estudio que hablaba sobre cómo la pantalla, y yo no tenía idea, por ejemplo, hay algunos monitos animados que son más sobreestimulantes que otros, entonces también cómo van pasando. O sea, incluso dentro de los dibujitos hay algunos que son mejores y peores por lo que significan a nivel cerebral de cómo el insumo va pasando y que después los niños no tienen tolerancia a la frustración, no tienen la capacidad de estar aburridos, porque a veces uno va a estar aburrido de sentarse a pensar, de que algo nos salga de inmediato, pero todas esas son cosas que quizás no hay gente que no las sabe. Entonces yo parto de la base de que los padres y las madres no quieren hacer ningún mal, pero que dan lo mejor que pueden en el momento en que pueden, y que eso se puede mejorar si es que entramos con mensajes, campañas, vocerías del Estado, de políticas públicas, de instituciones como UNICEF que puedan estar apoyando la labor de los cuidadores y cuidadoras. Qué bueno que tengamos esta conversación. Bueno,
Tú desde chica siempre hacías volar tu creatividad para inventar juegos y aprender. Le enseñabas ciencia a tus peluches frente a una pizarra mientras escuchabas canciones. Sí, a mis peluches, a mis abuelos también les hacía clases de inglés. Mi vocación es la pedagogía. Yo siempre, mi lugar favorito en el mundo es estar frente a una pizarra, estar con gente, con niños, niñas, y explicar cosas y ver ese momento en el cual les hace sentido. Y a mí me gusta mucho el momento en el cual a mí las cosas me hacen sentido también. Entonces era como una dualidad constante entre querer entregar conocimiento y también recibir conocimiento, y por eso encontré la ciencia, porque al final veía a mi papá, por ejemplo, que es académico en la Universidad de Chile, y que él era capaz de hacer clases y también hacer investigación, y dije, wow, quiero hacer eso. Pero por mucho tiempo también, sobre todo cuando sentía que quizás no era lo suficientemente buena como para dedicarme a la academia y ser científica, pensaba, bueno, de repente igual puedo solamente estar entregando conocimiento y cuando termine la carrera sacar la pedagogía y poder hacer clases en un colegio. Es algo que no he descartado, el hacer clases en colegios me encanta. Hoy en día estoy más del lado de generar material educativo que les sirvan a los profesores, apoyar la labor docente desde las charlas, desde la comunicación de las ciencias, pero a mí me encanta hacer clases y viene de ahí, viene de que mis juegos, igual que hay algunas personas que querían ser médicos y jugaban como a salvar a sus muñecos, bueno, yo jugaba a hacerles clases y así iba desarrollando, yo creo, un lenguaje cercano. Cuando iba en el colegio, por ejemplo, me quedaba a hacerle reforzamiento a mis compañeros, los invitaba a estudiar en mi casa, mis compañeras, mis amigas aún se acuerdan de eso, iban a mi casa, yo tenía una pizarra, les hacía clases, nos quedábamos en el colegio hasta más tarde, quienes quisieran quedarse, yo les hacía clases en las pizarras, reforzamiento antes de la prueba, hasta que nos echaban las auxiliares de aseo. Porque me encanta. Yo quería, sin desmerecer el oficio, yo quería ser cajera de supermercado. Pero aquí estoy. A todos les gustan cosas distintas. Mi hermano, una vez que preguntamos, quería ser cartero. O sea, pero creo que eso de nuevo viene en la magia de ser niños, niñas y jugar, ¿no? Y hay algunos juegos que se mantienen. Yo sigo jugando a ser docente. Hoy en día, por supuesto, reconociendo la tremenda labor que significa. Yo busco, de hecho, una anécdota. Yo ahora que llegué a Michigan, se abrió un curso para postdoctores, para investigadores postdoctorales, un curso para aprender a hacer didáctica y hacer clases científicas, porque algo que pasa es que en la academia se exige que los científicos después hagan clases, pero a nadie se le enseña a hacer clases. A ti te forman como científico o científica, pero no te enseñan didáctica, no te enseñan manejo de salón de clases. Entonces, yo estaba súper emocionada por inscribirme en este curso y no me aceptaron. Mi pareja dice que es porque estaba sobrecalificada. Yo creo que es porque acababa de llegar y tratan de darle prioridad a los postdoctores que están ya saliendo y pensando en postular a trabajos, pero es algo que yo espero hacer. O sea, yo quiero formarme en didáctica, quiero formarme en pedagogía, quiero poder aprender esta labor, porque yo lo hago de lo que me sale de guata. Y puede ser que algunos instintos sean correctos, pero esto es una ciencia, o sea, es una labor, es una formación, es una profesión. Entonces no miro para nada, nunca menos el trabajo de los docentes. Para mí ha sido un juego que ha permanecido en mi vida, pero es algo que me gustaría mucho tener todas las herramientas para poder hacerlo y enfrentarme también a los casos que puedan ser más complicados. Me apasiona, me encanta enseñar. Tú estudiaste en Países Bajos y no lo hiciste ni en alemán ni en holandés, sino que en inglés. Sí. Has hablado sobre la importancia de incorporar el inglés en el currículum desde el principio, algo que en Chile hoy no se hace. Bueno, sí, no sé en verdad en qué momento el inglés aparezca en el currículum escolar hoy en día. El inglés es un tema que, claro, para bien o para mal, es el idioma internacional. No es el idioma que habla mayor cantidad de gente en el mundo. Esos serían idiomas asiáticos. Pero es un idioma internacional en el cual, al menos en la ciencia, como decía un profesor mío, es el idioma de la ciencia. Cuando uno hace ciencia, uno tiene que publicar sus descubrimientos en artículos científicos y esos artículos científicos están en inglés. Uno presenta a la comunidad científica y si quiere llegar a un amplio espectro de gente, eso tiene que ser en inglés. Entonces, por supuesto que quienes no saben inglés están en una desventaja inmediata, en una desventaja a nivel de cómo tú te expresas y también a lo que eso hace a nivel de la confianza personal, ¿no? Y yo lo veo constantemente. Gente que no tuvo una buena base de inglés tiene menos confianza porque es algo que se exige y es algo que naturalmente causa una especie de rechazo. Aquí lo principal cuando hablamos del inglés es que es importante saber comunicarse. Que sea perfecto, que tenga el tono, el acento perfecto es innecesario. La pronunciación no importa. Y eso es algo que en Chile yo creo que tenemos que cambiar mucho la visión. En Europa, donde a mí me tocó en Holanda o en Alemania, yo aprendí un poquito de alemán cuando llegué ahí, porque nunca antes.
la mayoría de la gente transversalmente, sea cual sea su ocupación o su origen, hablan inglés, hablan algo inglés, sobre todo en Países Bajos, todo el mundo habla inglés. Mi pareja tuvo que un tiempo trabajar en un supermercado y él hablaba inglés y la gente lo entendía, todos, o sea, desde los niños hasta los adultos mayores. Y no es un inglés perfecto, es un inglés con un acento, o sea, el acento que tiene la gente francesa, el acento que tienen personas asiáticas, los acentos que incluso tienen personas nativas inglesas que vienen de ciertas zonas que tienen acentos súper cerrados, hacen que sea a veces difícil entender si a nadie le importa, porque lo que importa es transmitir un mensaje. Entonces yo creo que, claro, el inglés debiese robustecerse, al igual que quizás otros idiomas para que quienes quieran aprender otras cosas, pero robustecerse desde un punto de vista donde lo importante sea la comunicación, no la pronunciación. Aquí hemos visto en Chile muchas veces que se ha criticado a nuestros líderes, por ejemplo al presidente Boric, por tener buen o mal inglés o que se entienda o no se entienda. Se entiende, y eso es lo importante. Si somos chilenos, somos gente de habla hispana, ¿qué importa que no sea un acento perfecto? Y eso yo creo que es algo muy cultural, bastante segregador, bastante clasista también, el que nos importe tanto el acento, porque finalmente nuestro acento español tampoco es el mismo español que se habla en el castellano de España, y eso a nadie le importa, de la misma manera que nuestro acento en inglés no debiese importarnos a otras personas. La gente que es nativa inglesa pocas veces habla otro idioma, y ellos y ellas usualmente se van a sentir muy halagados de que tú siquiera puedas hablar su idioma, porque ellos no van a poder hablar tu idioma. Entonces yo creo que ahí hay que cambiar un poco el switch y verlo como una herramienta que es necesaria para salir al mundo y comunicarse, pero no es un mejor idioma, no es un peor idioma, es simplemente una herramienta de comunicación. Y desafortunadamente en el mundo globalizado que tenemos hoy en día, estoy a favor del mundo globalizado, pero en contra de que sea solamente el inglés, para que quede claro. Es el idioma que hay que saber. Aquí estuvo sentada la Kika Kelly de Buco Education, una persona que tiene 1,5 millones de seguidores en Instagram, porque precisamente acerca el inglés a las personas. If you speak with a very strong accent, everybody will understand. Absolutamente. Da lo mismo. Sí. Si hablas con buena pronunciación o mala pronunciación, lo importante es hablar. Aparte, de nuevo, ¿qué significa buena o mala pronunciación? La gente de España pronuncia mejor el castellano que nosotros porque lo hacemos con acento chileno. Bueno, y el inglés es absurdo como lo hablan, sí, en casos de pronunciación. Y mi inglés, bueno, ahora tiene un acento mucho más suave, pero antes era un escocés cerrado, entonces era como el chilensis del inglés, ¿no? Claro. Y no importa, si al final es lo que uno habla, lo que uno comprende. Gran parte de tu trabajo ha sido difundir la ciencia a los niños, es decir, incorporar a edades tempranas. ¿Crees que subestimamos la capacidad de entender temas como la ciencia de pequeños en los niños? Completamente. Yo creo que subestimamos la capacidad de comprender ciencia en los niños y también en el público general, comillas, en la sociedad, digamos, que no son científicos y científicas. Y eso es algo que ocurre constantemente. Uno va a un medio de comunicación y te dicen, bueno, pero vamos a hablarlo en simple para que la gente lo entienda. Las personas lo van a entender. Las personas son inteligentes, las personas son curiosas y los niños, más que nadie, los niños te van a hacer las preguntas más difíciles, te van a poner en situaciones súper complejas porque no existe la vergüenza. Eso es lo crucial en los niños. Sobre todo los más chiquitos no tienen vergüenza que la pregunta sea tonta, no tienen vergüenza que la pregunta sea obvia. Y eso es algo que tenemos que conservar y proteger. ¿Qué es lo que ocurre de que de repente nos empezamos a preocupar de que hoy quiero hacer esa pregunta, pero probablemente se van a reír de mí, probablemente no vaya a ser algo que vaya a ser muy inteligente y luego lo hace otra persona y dices, chuta, debería haberla hecho. Los niños no tienen eso. Los niños te levantan la mano y ni siquiera saben que van a preguntar. A mí me ha pasado que me levantan la mano, yo quiero, ya, dime. Ay, no sé, lo voy a seguir pensando, pero quieren estar ahí, quieren estar presentes y eso hace que sea maravilloso hablar con ellos y con ellas. Yo a veces les hablo, por ejemplo, de las estrellas, que me encanta la evolución de las estrellas, y algo le va a pasar a nuestro Sol que va a crecer y se va a tragar a la Tierra. Ese va a ser el fin de nuestro planeta como objeto, como roca en el espacio. Va a ser cuando el Sol crezca, pasa a ser una gigante roja y se engulla al planeta Tierra. Y me pasó una vez que estaba diciéndole esto a los niños y hablándoles, y una profesora se estresó un montón, agarró a un niño y lo sacó de la clase, le dijo a todo el Yo mundo... también me estresé, perdona, ¿eso va a pasar? Perdona mi ignorancia, ¿sí? Sí, pero... ¿Cuándo? Y los niños, bueno, va a pasar en 4.500 millones de años más, no hay que preocuparse. Problema de otros, no. Pero los niños no estaban asustados. O sea, yo les estaba explicando esto paso a paso y les estaba explicando que esto no era algo de lo cual debíamos preocuparnos, que era normal.
los niños me estaban preguntando, bueno, pero quizás va a estar más calentito, como ellos estaban interpretando este conocimiento a su manera y lo estábamos dialogando y fueron los adultos los que pensaron que se iban a sentir de cierta manera y sacaron a un niño. El pobre niño quedó súper desconcertado porque además era uno de los que estaba prestando mayor cantidad de atención, pero la profesora en ese momento pensó que quizás se iba a estresar. Se puso el parche antes de la herida. Se puso el parche antes de la herida. Y eso es algo que hacemos mucho en todo tipo de cosas con los niños y con las niñas, ¿no? Los niños y niñas tienen experiencias que son importantes escucharlas, tienen ideas también. Mira, yo no creo que un niño o una niña vaya a darme la solución a la teoría de unificación de la cuántica y la gravedad, ¿me entiendes tú? Pero sí creo que es importante que ellos y ellas sientan que sus preguntas y sus opiniones son válidas, que merecen ser escuchadas, que queremos también escuchar esas preguntas, ¿no? Y hacer ese proceso no solamente en la infancia temprana, sino que sobre todo en la adolescencia, porque es ahí donde también empiezan estas vergüenzas, ¿no? Empieza esta voz interna que te dice, no, es que yo no soy buena para las matemáticas, no es que yo no puedo con eso, no es que a mí no me gusta leer, no es que la física es muy difícil para mí, es algo que a mí nunca se me dio. Ese tipo de discursos son discursos que yo siento que uno mismo, o los adultos, los profesores a cargo, van generando, van impresionando en las personas y que entonces les coartan, les van cerrando sus posibilidades de qué es lo que podrían hacer o lo que podrían decidir llevar a cabo en su vida. Entonces, qué importante es mantener esa curiosidad y en los adultos. Porque a mí me ha pasado, yo la primera vez que fui a un matinal, yo estuve en un matinal 45 minutos hablando de ciencia y de ciencia dura. Y después yo decía, los matinales funcionan por rating. Sí. Si la gente no te está viendo, entonces te sacan. Y puedes estar 15 minutos, puedes estar 1 hora, 45 minutos. Luego fuimos de nuevo 1 hora. Pese a eso, los medios de comunicación a veces se resisten. No, es que hablemos de ciencia, pero no tan en profundidad. Hablemos de cómo te sentiste. Yo en algún momento hice una serie de videos con un canal y yo tenía toda esta ilusión de que los videos y la experiencia fuese a ser centrado en los conocimientos científicos que se iban desarrollando. Y había en gran parte de las entrevistas que se enfocaban en, pero, ¿cómo estudié? No sé, preguntas que eran mucho más insustanciales que la parte científica. Porque la razón es que la gente que ve esto no quiere ver ciencia. Pero ¿cómo sabes tú que no quieren ver ciencia? ¿Pero qué es ver ciencia? El aprendizaje es ciencia. Entonces creo que constantemente subestimamos el interés que van a tener las personas, el interés que van a tener los niños, el interés que va a tener cualquier persona que no tenga una formación universitaria de posgrado, y eso lo único que hace es dividirnos. Y lo único que hace es dejar un espacio enorme para que empiecen todas las teorías conspiranoicas, toda la pseudociencia, toda la desinformación. Cuando hablamos de que se esparcen las noticias falsas, las fake news, no es que tú ves esto en internet, es falso, es que te están mintiendo. Todo eso se soluciona si la gente tiene pensamiento crítico. Si tú a la gente les has dado educación científica, les has enseñado de que cuando ven algo interesante, algo que les parece curioso, lo que hagan es buscar más información, entonces las fake news se terminan. Porque la gente va a ver un titular sensacionalista y va a decir, wow, ¿será verdad o no? Voy a buscar en otro lado, voy a ponerlo en internet. La información está ahí en la punta de tus dedos. Pero cuando tú le niegas la posibilidad a las personas de desarrollar esa curiosidad y de mantener ese pensamiento crítico, van a ver un titular sensacionalista y lo van a compartir, y lo van a repetir, y lo van a difundir. Sin siquiera pensar la información que están divulgando. Sin procesarlo en detalle. Y eso viene desde una mirada. O sea, yo estas peleas las tengo con mi familia, con mi papá, que es científico, imagínate. O sea, es algo que nos toca a todos. Entonces es algo que constantemente tenemos que estar practicando. Practicar el pensamiento crítico, practicar la curiosidad, ponernos a prueba. No porque yo vea algo en el titular que es lo que yo quiero leer, quiere decir que es la verdad. Y eso es donde está el gancho, ¿no? La gente piensa que los científicos somos cerrados de mente. Los científicos siempre estamos dispuestos a equivocarnos. Yo propongo algo. Otra persona revisa lo que yo propuse, dice que está de acuerdo. Otra persona dice que no está de acuerdo. Yo tengo que revisar qué es lo que hizo esa persona, ver si es que me equivoqué o no. O sea, hemos evolucionado de pensar que la Tierra estaba sobre el caparazón de una tortuga y que era el centro del universo, a darnos cuenta que somos un objeto esferoide que orbita en torno al Sol, que está dentro de una galaxia, que hay miles de millones más. Hace 100 años pensábamos que la Vía Láctea era todo el universo y sabemos que el universo está en expansión. Constantemente remodelamos nuestro entendimiento porque estamos abiertos a equivocarnos. Es el otro lado, es la conspiranoia, es la pseudociencia la que piensa que tiene la verdad y que se niega a decir
quizás las cosas no son como yo pienso. Entonces, cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos justamente de eso, de ver algo y no porque sea lo que yo pienso asumir que es cierto, sino que dudar. ¿Será cierto? ¿Será no cierto? Aunque a veces todos caemos. Yo en el reciente Día de los Inocentes caí de lleno en una broma que era una broma, un tema muy personal que tiene que ver con el deporte de mis hermanos, porque era algo que toda la familia se creyó porque nos tocaba muy de cerca. Y en vez de buscar más información, dijimos, sí, perfecto. No, yo a las 9 de la mañana dije, hoy día es obvio que van a llegar 1000 bromas. Y no me voy a creer nada. Es que yo no lo tengo tan presente, pero además fue eso. Al final, la razón por la cual caemos en este tipo de bromas es porque vemos algo que nos esperamos o que queremos leer. Y por eso lo creemos, ¿no? O porque es tan alocado. Dijeron que Taylor lanzaba su primer disco, el debut. Yo dije, obvio que no es verdad. Sería Reputation primero, en cualquier caso. Muy poco científico mi comentario. Pero válido. Bueno, hoy día eres un ejemplo para muchos niños y niñas y les estás abriendo un montón de puertas tanto en Chile como en el extranjero. ¿Cómo te gustaría que te vean? Me gustaría que me vieran como una más. Me gustaría que los niños y las niñas vieran a Tere Paneque y dijeran, es normal. Es normal que una mujer latinoamericana, una mujer joven, científica, esté en el mundo y esté haciendo cosas divertidas. Porque me gustaría que no sea la excepción. Me gustaría que estuviese tan normalizado que hubiese mujeres en ciencia y que hubiese mujeres jóvenes que terminan sus posgrados y que quieren volver al país y que quieren aportar, que se vea como una más a la lista, una más de todas las chilenas que están haciendo cosas maravillosas en el mundo. Y yo creo que ese es el fin y el foco de muchas luchas feministas también que uno tiene, ¿no? Uno alza la voz, pero no para ser la primera ni la última, sino para ser una más y que se normalice el hecho de que nos enorgullezcamos por todos estos logros, ¿no? Igual que la Francisca Crobeto, que fue nuestra primera medalla olímpica, ojalá que en algún momento sea una más, porque eso va a querer decir que hemos nivelado todo hacia arriba y que estamos sacando a flor todos los talentos que hay en nuestro país. Y finalmente la inteligencia, la creatividad, el pensamiento crítico, todo de lo que hemos hablado no discrimina por género, no discrimina por lugar de nacimiento, no discrimina por condición socioeconómica, está repartido así en el mundo. Entonces no pensemos que somos menos por ser del hemisferio sur, por ser de Latinoamérica, por ser de Chile. Nosotros somos igual o más capaces que otras personas, porque además lo arreglamos todo con alambre y salimos para adelante. Entonces imagínate si hubiese un poquito más de apuesta, si hubiese un poquito más de financiamiento, si hubiese un poquito más de apoyo. Yo creo que sí, o sea, grandes cosas se hacen desde nuestro país y hay que apoyarlo y que Tere Paneque sea una más de muchas que hay y de muchas que vendrán. Me encanta. Tú has demostrado a tu corta edad que se puede, que los sueños se hacen realidad. ¿Qué rol ha jugado la búsqueda activa de tus sueños para que la gente no vaya a pensar que aquí todo se te dio en el escritorio? Yo creo que más que búsqueda activa de sueños, porque hay sueños que han ido apareciendo que yo no sabía que tenía. Por ejemplo, Tere Paneque, mi presencia en redes sociales fue algo que ocurrió por casualidad. Y la casualidad tiene doble estándar, ¿no? Porque más que búsqueda activa es aprovechar las oportunidades. Tere Paneque nace porque yo, el 2019, no viajé al eclipse solar en el norte. Sí, hubo un eclipse solar en el norte, yo me quedé en Santiago, porque además soy una astrónoma que se metió a la astronomía porque le gustaban los datos. Entonces dije, bueno, un eclipse va a ser en Santiago sobre 90%, va a ser lo mismo. No es lo mismo, pero me quedé en Santiago. Y me quedé en Santiago y periodistas querían que alguien fuese a hablar del eclipse. Llamaban a la Universidad de Chile, no habían astrónomos. En algún momento el periodista de la universidad me dice, oye, ¿quieres ir tú? Eres como literal lo único que hay. La estudiante magíster que se quedó en Santiago. Yo podría haber dicho que no. No quiero, no me interesa. Dije, voy. En el momento en que yo digo, voy, empieza esta bola de nieve gigantesca. Les gustó cómo yo hablaba, me siguieron invitando. El día del eclipse yo salí de mi casa a las 5 de la mañana y volví a la 1 de la mañana del día siguiente. Todo el día en prensa, todo el día en la tele, todo el día en la radio hablando sobre este fenómeno, porque además ahí también nos dimos cuenta de que, wow, a la gente le gusta la ciencia, cosa que también hablamos ahora hace un ratito. Y de ahí, de nuevo, ¿qué es lo que uno hace con esa posibilidad? ¿Qué es lo que uno hace con esta opción de que la gente le suena un poquito tu nombre? Tienes ahí la puerta abierta. Seguimos avanzando. Hicimos un par de miércoles astronómicos, que fue un proyecto muy bonito que desarrollamos con Radio Cooperativa. Abrí las redes sociales, me invitaban y yo iba. Aceptaba las invitaciones que se venían dando. Yo siempre he dicho que Tere Paneque es una especie como de que vienen las olas y como que yo veo así como las intento surfear, ¿no? Hoy en día hay muchas olas que no puedo surfear porque me llegan oportunidades y yo estoy fuera del país y pucha, no puedo. Se requiere presencialidad, no puedo. Es algo que decido, ¿no? Decido activamente seguir mi carrera científica en vez de
quizás dedicarme de pleno solamente a hacer comunicación de las ciencias, porque amo las dos cosas. Y es un sueño que ha ido creciendo. Ser autora era un sueño de toda mi vida, porque yo era una niña muy lectora, pero no fue hasta que la editorial se acerca a mí y me ofrece directamente, oye, ¿has pensado en escribir un libro? ¿Esto te gustaría? Que ese sueño se materializó. Y por supuesto que eso viene de un trabajo en redes sociales, de haber constantemente subido videos, de hacer presencia, pero yo creo que ha habido mucho de una construcción de sueños en base a oportunidades que han ido llegando y en base a tratar de llevar a cabo esas oportunidades de la mejor manera posible. Porque te puede llegar una oportunidad y puedes arruinarlo, ¿no? Entonces, por ese lado, esa parte. Pero luego, por el lado científico, ahí sí que ha habido mucho más de visionar, ¿no? De decir, ok, yo, por ejemplo, entré a un magíster aquí en Chile y yo siempre voy a abocar porque la gente estudie en Chile y haga las cosas en Chile, porque se habla muchas veces de que la gente piensa que tiene que ir afuera para recibir buena educación. En Chile la educación universitaria es excelente. La educación en posgrado es muy buena. Tenemos ese pequeño problema del financiamiento, pero es muy buena. Entonces yo dije, mira, voy a estar en Chile, voy a hacer mi magíster acá, me permite tener una red de apoyo familiar, que es súper importante, y me permite construir currículum para después ir a hacerme un doctorado a el lugar que yo más quiero ir a hacerme un doctorado, para especializarme y volver a Chile. Hago eso siempre con la mente fija en ir a los lugares que quería doctorado, en fortalecer mi currículum, y eso fue lo que pasó. Luego estoy en estos lugares que quería hacer y digo, ok, tengo 4 años, los primeros 2 me puedo relajar, pero ya cuando me queden 2 años tengo que empezar a pensar en cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces yo miro, observo, ¿qué es lo que hacen los que vienen antes de mí? ¿Qué es lo que hacen los que ahora están saliendo y postulando? Ah, esas son las fechas, esos son los requisitos. Y lo tengo presente y trabajo para construir el currículum para que cuando a mí me toque pueda tener las mejores opciones. Y ha funcionado. Entonces esa parte no es suerte, ni es azar, ni son oportunidades que llegan, son oportunidades que yo he ido construyendo. Hoy en día, como he dicho muchas veces, mi sueño es volver a Chile. Entonces, yo podría haberme quedado en Europa haciendo mi postdoctorado. Habían oportunidades que me parecían súper interesantes, pero la oportunidad que finalmente tomo es primero para expandirme. Ya tengo una red de colaboración europea, ahora expandámonos a una red de colaboración estadounidense. Y también porque me permite tener financiamiento que va a ser muy positivo para cuando yo quiera encontrar trabajo aquí. Entonces, creo que están las dos partes, ¿no? Está la parte donde tú trabajas y preparas y planificas. Yo soy un caos y un desorden máximo, excepto para mi tema laboral. Para eso, desde el colegio, yo con las notas, el NEM, mirando los porcentajes, los puntajes, y hasta ahora sigue siendo así. O sea, yo miro hacia adelante, veo qué es lo que viene y me preparo y planifico y lo tengo claro. Y luego, por otro lado, está esta otra parte que se ha convertido en un sueño y que ha sido en base a aprovechar las oportunidades de la mejor manera posible. Entonces, ambos lados pueden convivir y pueden hacerlo muy bien, pero al final del día, si te quedas quieto, no viene nada. Entonces hay que moverse. Y también reconocer el privilegio, ¿no? O sea, yo creo que uno también tiene que decir, ok, pero soy capaz de hacer esto porque tengo este apoyo, porque tengo esta situación. Y cada camino en ese sentido va a ser distinto. Y apoyarse siempre, ¿no? Yo he tenido mucha suerte, mucha gente que me ha apoyado, desde mis profesoras en el mundo académico, que siempre han sido un soporte proactivo y positivo hacia mi carrera, y también en el mundo de las redes, mucha gente que desinteresadamente me ha dado la mano y me ha orientado, sobre todo en un inicio, y yo trato de siempre ser igual cuando alguien se acerca o me conversa. Y hay mucha envidia a veces en algunos de estos entornos y mucho ahí de fricción, que yo intento no caer en eso porque no es mi foco, no es la razón por la cual yo estoy haciendo esto. Entonces yo creo que al final uno siembra, cosecha lo que siembra, ¿no? No hay dicho mejor que ese, como dice nuestra querida Taylor Swift, todo el tema del karma, ¿no? Pero yo trato de entregar lo mejor que puedo, ser lo más honesta, lo más transparente que puedo. Por supuesto que eso a veces cuesta en redes sociales porque hay temas de mi vida personal que no quiero transparentar o lo que sea, pero sí de ser abierta respecto a las dificultades, respecto a los privilegios, respecto a las opciones, y en base a eso avanzar. O sea, yo aquí no vengo a decir que yo todo lo que tengo lo tengo por el sudor de mi frente. Hay oportunidades que han aparecido porque ha habido suerte de por medio, pero sí siempre he trabajado muy duro para sacar el máximo provecho de cada una de esas oportunidades. Y yo hoy en día, además de haber hecho mucha terapia y de haberme enfrentado múltiples veces al síndrome del impostor, soy capaz de pararme en mis 2 pies y decir que estoy orgullosa de lo que he logrado y de que puedo defender lo que he logrado, porque no ha sido por el azar o la suerte, sino que realmente ha sido
por un trabajo constante y por una entrega Bien. bastante constante. Tere, nos quedan 3 preguntas que las vamos a pasar un poquito más rápido. Ajá. Has escrito 3 libros y estás en proceso de escribir un 4º. Doctora, autora, ¿hay algo que no hagas? Bueno, escribo 4 y estoy en proceso del 5º. Así que me estamos... equivoqué, más encima. Uno más. No, me gustan muchas cosas. Yo creo que al final la respuesta a eso y la reflexión es que no nos tenemos por qué encasillar en un solo tema. Amo. Yo creo que la ciencia, las humanidades, las matemáticas, todo convive. Somos seres multidisciplinares y la gente se sorprende. Uy, una científica que le gusta leer. A la mayoría de la gente con la que yo comparto les encanta leer. O sea, dejemos de pensar en que el mundo es binario, azul, rosado, blanco, negro. La humanidad es ciencia. Somos todos seres multidisciplinares y merecemos expandirnos en todas las áreas que nos interese. Entonces, eso es lo que yo he hecho, eso es lo que trato de hacer y nunca voy a restarme de intentar hacer algo porque sienta que no es para mí. Así que eso, lo intento todo. Me faltó decir Swiftie. ¿A qué nivel? Yo soy Swiftie muy tranquila, o sea, no. en el sentido de No es que de las mías. a mí me gustan mucho sus canciones, no me interesa su vida personal. No. No es Swiftie. Pero la fui a ver 2 veces. Half Swiftie. Sí, me gustan las canciones y me gustan más sus primeros álbumes, la verdad. Aunque mi favorito es Folklore, pero después de Folklore me salto como a Fearless, Red, 1989. O sea, te vas para atrás, digamos. Sí, me voy para atrás, Ya. así que sí. ¿Cómo lidias con la presión? Haces muchas cosas, te casaste hace poco. ¿Es difícil llegar a un equilibrio? Sí, yo soy una persona muy ansiosa, me da mucha ansiedad, a veces me desaparezco, quienes me siguen en redes saben, me desaparezco por un mes, antes eso también me genera mucha ansiedad, ¿cómo me voy a desaparecer? ¿No? Pero ahora sí, me desaparezco y yo creo que, bueno, mi pareja, él ha sido un apoyo fundamental, o sea, tener a alguien que te apoya genuinamente, desinteresadamente, que realmente se alegra por tus logros, sobre todo en un mundo que sigue siendo muy machista, ¿no? Entonces, un hombre detrás de una mujer exitosa es algo que a mí me costó mucho encontrar a alguien que fuese a hacer un apoyo positivo a lo que yo estaba haciendo y no un apoyo celoso, medio interesado, medio extraño. Entonces tengo la suerte de tener una red de apoyo gigantesca, además de mi psicóloga que es maravillosa, tengo a mi familia que siempre han estado ahí, o sea, mis papás, de nuevo, la gente piensa que soy científica por ellos, pero mis papás, o sea, van a todas las actividades de Tere Paneque, se descargaron las redes sociales, mi papá se lee todos los comentarios, mis hermanos le dan like a todas las cosas, como que están siempre Fans. ahí. Yo podría estar haciendo lo que sea y mi familia va a estar ahí. Y eso es un apoyo fundamental. Entonces, finalmente, no sé, caigo en mi familia, en mis redes de apoyo y en avanzar y en siempre recordarme por qué hago esto, ¿no? Tengo la suerte de que yo vivo de la ciencia, entonces las redes sociales, que es quizás lo que me genera muchas veces mayor ansiedad, es algo donde yo lo hago por entregar algo positivo. Y si en algún momento me está generando mucha angustia o malestar, lo dejo, porque no es algo que yo esté haciendo por pasarla mal, no es algo que vaya a ser obligada. Entonces eso por ese lado. Y luego en la ciencia, por supuesto, existe mucho el síndrome del impostor y la ansiedad por otras razones. Y eso es algo que también trato de manejar con la cabeza un poquito más fría y diciendo, ok, o sea, si estás triste porque algo no está saliendo porque quizás no le has puesto suficiente empeño o sí le has puesto empeño y simplemente es muy difícil y va a tomar más tiempo. Y muchas veces la respuesta es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y eso es algo que he tenido que aprender también balanceando ambos lados de mi vida, porque si estoy haciendo ciencia a tope, también a veces dejo un poquito la divulgación porque hacer videos me requiere tiempo. Entonces, son las dos cosas como se van balanceando y un aprendizaje, un constante aprendizaje. No lo tengo resuelto, espero poder seguir mejorándolo y seguir barajando las dos cosas, pero mi familia, mis redes, la gente que me quiere son ahí fundamentales para poder avanzar, porque si no la ansiedad me come. Hay veces en que en verdad la paso mal. No tenís pinta ansiosa, todo lo contrario. Soy súper ansiosa. Ansiosa como encubierta. No, soy súper ansiosa. Es que yo creo que me cuesta mostrar esa parte de mí en redes sociales a veces. O sea, lo he hablado un par de veces. Hablo sobre todo del síndrome del impostor mucho, Sí, ¿no? eso sí. Hablo mucho de esta sensación de a veces no sentirse suficiente, porque es algo que creo que afecta transversalmente. Pero es como, porque si me da ansiedad no subo cosas a redes, entonces, no sé, Ahí te hay pillan. gente que sube cosas como llorando, yo no podría subir como, no sé, es como, tengo ansiedad de subir algo a redes, así que le subo un video diciendo, ¿cachai? Como que no va, entonces en general, claro, cuando hablo en redes no estoy ansiosa, ok. y cuando estoy ansiosa no hablo en está ahí. redes, entonces Ok. la gente no lo ve, Listo. pero cuando no me ven es porque estoy escondida.
Mujer, Leo. ¡Ay, qué vergüenza! El otro día grité a los cuatro vientos frente a la Tere sin saber que era Leo, que odiaba a los Leo, y la Tere era Leo. Soy escorpión. Pero está bien. Pero soy astrónoma. En verdad mi signo zodiacal es astrónoma. casi respondo eso. ¿Y por qué el otro día, entonces, cuando yo grité el tema de los Leo, tú hiciste así? No, tú dijiste que no te gustaban ni los Leos ni los Escorpios. Y dije que me gustaban mucho menos, mucho... Sí, los Leos eran lo peor. Definitivamente los Leos eran lo peor. ¿Hay algún Leo aquí? ¿Ah? ¿Hay algún Leo aquí? ¡No! ¡Hay un Leo! No se diga más, señor juez. Oscar es Leo, Oski es Leo. Chuta, ya, me había quedado con que era Leo. Ya, pero eres escorpión, eso es mucho mejor. Perdona, Oski, con mucho respeto que ser Leo. Son experiencias personales ya, no te lo tomes personal. Líder, siempre a la cabeza, imprescindible, de personalidad fuerte y orgullosa. ¿Dónde te vamos a ver en 2025, además de triunfando? Uy, no sé. yo siempre comienzo los años un poco... De hecho, en particular el 2025 para mí es una página abierta. El 2024 había muchas cosas que sabía que iban a pasar. Iba a defender mi tesis, me iba a cambiar, iba a casarme, iba a irme hacia algún lugar a postdoctorado. Yo empecé el año sin saber a dónde me iba al postdoctorado, pero sabía que era un año de cambios. El 2025 para mí es un año de echar raíces, creo yo. Echar raíces en el sentido de que por primera vez tengo el pronóstico, uno nunca sabe qué es lo que te trae el futuro, pero tengo la intención al menos de quedarme 5 años en un lugar. Eso para mí es maravilloso, es la primera vez que voy a estar tanto tiempo. Yo antes estuve en Alemania 3 años, en Holanda 1 año, entonces ahora por fin siento la capacidad de decorar mi casa, ¿cachai? Porque no me voy a estar moviendo, entonces... Estoy muy emocionada por el 2025, de crear una rutina, de establecerme, de estar bien, estar tranquila. Ojalá que traiga cosas buenas para mi microfamilia de 2 personas, yo y mi esposo. Y entregado un poco a esta aventura. Como que estoy muy emocionada porque es una página en blanco. Es algo que no sé qué traiga. Ojalá que sean cosas buenas. Ojalá que veamos el 5º libro de Carlota este año también. Pero entregada a la vida, a lo que sea que se venga, a poder ojalá seguir compaginando lo que es la ciencia con la divulgación científica y a ser alegre. Yo creo que finalmente esa tiene que ser la meta, ser felices y es lo que yo trato de hacer ahora, estar más presente, porque también pasa mucho, y creo que es importante cerrar la conversación hablando de eso, pasa mucho que uno tiene esta imagen de las mujeres exitosas y yo creo que uno mismo, por la presión de lo que el resto piensa, está siempre persiguiendo el éxito, ¿no? Como, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es la siguiente cumbre más alta que voy a escalar? Pero en este momento, la verdad, mi objetivo es estar presente, es disfrutar de las cosas simples, disfrutar de que estoy con alguien que amo, disfrutar que estoy en un lugar que era soñado y que jamás me habría imaginado. O sea, hace 1 año yo veía imposible que yo me ganara estas becas, porque mis ídolos se ganaban estas becas, ¿cachai? Y yo hoy en día estoy en un lugar donde tengo la posibilidad de hacer la ciencia que me apasiona, donde tengo la posibilidad de hablar de ciencia, de hacer un cambio positivo para mi país. Bueno, el 2025 es año electoral, así que por ahí espero que todas las cosas también salgan bien. Yo soy una persona muy política y lloro mucho. Pensé que te iba a candidatear. No, pero digo, a mí me preocupa la política nacional, me preocupa la política internacional, entonces por ahí... Por favor, no te salgas de la ciencia, ahora métete en la política, te lo pedimos, todo Chile te lo pide. Yo creo que ahí uno tiene igual que hacer matices, porque la política no es inherentemente algo malo. La política es discutir por tratar de organizarse y mejorar. Y al final hay personas que han sido malas, que han mentido y que han estado en instancias pero necesitamos buenos científicos. Por favor, quédate donde estás, también necesitamos que los científicos interactúen con la gente que está haciendo las políticas, ¿no? Entonces son puentes que se tienden. Como que digo que creo que es importante porque también la gente piensa que los científicos no tienen que ver con la política y somos ciudadanos. Quien esté a cargo de la política influye en cuánto porcentaje nos van a dar para financiarnos, ¿no? Bueno, y ahora hay Ministerio de Ciencia, antes no había. Por supuesto, pero también cuáles son las atribuciones que tenga ese ministerio también depende mucho de cada gobierno de turno. Entonces, si tenemos un Ministerio de Ciencias, pero tenemos una pandemia y no le estamos haciendo caso, no se están empujando las resoluciones científicas, ¿cuál es el fin de ese ministerio, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que pasan a nivel nacional en 2025 que me interesan, pero a nivel personal, estar presente, estar feliz, crecer, decorar mi casa. Amo. Y la verdad, poder concentrarme más en lo que está pasando, en disfrutar esas cosas. O sea, si escribo un libro, quiero disfrutar ese libro, no quiero estar pensando inmediatamente en lo que viene después. Si hago un video, quiero
poder estar presente. Y bueno, y como verán, quienes están viendo esto, tengo el pelo corto, así que además empezamos este año como nueva etapa, pero... Me gusta pero mucho más cómo te ves con el pelo corto. A mí, yo no soy fan, pero lo doné mi pelo para que se hicieran pelucas oncológicas y un poco en ese espíritu de iniciar el año, ¿cachai? Habiendo entregado algo que me acompañó durante el 2024 en tantas cosas bellas y que ojalá que sigan viniendo cosas bellas. Como que te juro que estoy en ese momento de mi vida donde quiero estar presente, quiero disfrutar y quiero estar feliz con lo que hay. Y si vienen cosas que vengan, van a ser súper bien recibidas, pero no tengo ninguna gran meta, más allá de en 5 años volver a Chile. Exactamente lo que yo quiero para mi año. El otro día me decían, ¿qué metas tienes para este año? Ninguna. Este fue el año de las metas y el próximo quiero quitarme presión. Tere Paneque, muchas gracias por venir a Más que Titulares. Gracias a ti por la invitación y a todo el equipo, por supuesto, y a quienes nos escuchan. Y a los que llegaron hasta acá, muchas gracias por la sintonía, por la compañía. Recuerden ir dejándome en los comentarios a quién le gustaría que entreviste a continuación. Y recuerden también suscribirse en las distintas plataformas para estar al día con los capítulos. Recuerden también dejarnos su review, su calificación. Y nos vemos en un próximo capítulo de Más que Titulares. Chao, chao.